Muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta conferencia de nuestro primer ciclo de conferencias para el fortalecimiento de las competencias docentes de los educadores físicos. Reciban la más cordial de las bienvenidas de parte de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Servicios para el Fortalecimiento Educativo y la Dirección de Educación Física. El día de hoy tendremos a la conferencista, la maestra Citlali Torres Álvarez. Está con nosotros la maestra Imelda Vázquez Ramírez, directora de Educación Física, el profesor Gerardo Hernández Cuellar, subdirector de Educación Física, Sostenimiento Federal. Le vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Imelda Vázquez Ramírez para que nos dé un mensaje de bienvenida. Buenos días, bienvenidos a esta cuarta fecha de nuestro ciclo de conferencias para el fortalecimiento de las competencias docentes de los educadores físicos. Me acompaña aquí a mi lado derecho el subdirector de Educación Física Federal, profesor Gerardo Hernández Cuellar, y nos da mucho gusto a través de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica recibirlos en este ciclo de conferencias. Es un honor verlos nuevamente, que estamos desarrollando estas conferencias, y pues el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros coordinadores regionales, nuestros supervisores, nuestros coordinadores de programa, nuestros ATPs y principalmente nuestros docentes de educación física de las 5 regiones del estado de Coahuila: la región Laguna, la región Carbonífera, la región Norte, la región Centro y la región Sur. Asimismo, a todos los participantes de otros estados de la República, como veo aquí que se reportan de Oaxaca, tenemos de Puebla, tenemos de Chiapas y algunos otros estados que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y pues bueno, el día de hoy nos engalanamos recibiendo a la maestra Citlali Torres con la conferencia Neurociencias Repensando la Educación Física. Es un honor, Citlali, que nos acompañes. Es un honor que como docente de Educación Física eches para adelante y vayamos innovando en esta materia tan hermosa que tenemos nuestros educadores físicos. Bienvenida, y pues bueno, que sea un día de éxitos, que sea un día en el que tengamos frutos de esta conferencia para poder aplicarlos en nuestras futuras clases cuando regresemos a la nueva normalidad. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Imelda Vázquez Ramírez. Tengo el gusto y el honor de presentar la reseña de la conferencista del día de hoy, la maestra Citlali Torres Álvarez. Ella es doctorando en estudios regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas, máster en investigación en actividad física y deporte por la Universidad de Granada, en España, licenciada en cultura física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hoy está transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Agradecemos el favor de compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo lo más valioso, su tiempo con cerca de 600 personas por esta vía de Zoom, más la transmisión que se está haciendo en Facebook Live, poco más de 30 personas. Y con esto damos inicio, cediéndole el uso de la voz a la maestra Citlali Torres Aguilar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, gracias por la bienvenida. Ahora que comentas justamente cuántas personas están conectadas y de dónde nos están viendo, creo que es buen aliciente para estar muy nerviosa con lo que vengo a compartir con ustedes. Pero nada, emocionada, contenta, agradecida de compartir con más docentes cada vez, que se escuche como esta propuesta respecto a neurociencias, neuroeducación, y también agradecer al profesor pues Jorge Alberto, a la profesora Zoila Aguirre, a la maestra Imelda Vázquez, y pues la invitación también del profesor Jesús Humberto Riojas, ¿no? Y nada, un saludo para todos, y si no hay más, podemos
bueno, voy a empezar a compartir. No sé si me indicas si ya puedo empezar a compartir para iniciar la presentación. Sí, maestra, adelante. Gracias. Bueno, como bien lo dijeron, el nombre de esta plática, de esta conferencia, de este espacio en el que vamos a hablar ahora, se llama Neurociencias, repensando la educación física. Soy Citlali Torres Aguilar, más que todos esos títulos, pues únicamente soy un estudiante de doctorado que tiene un proyecto afín a la educación física con teoría neurocientífica y de neuroeducación, que busca generar como aportes y nuevas estrategias que puedan ser como herramientas para los docentes de educación física hacia esa apuesta por la educación. Dentro de todo lo que se habla en este último año, yo creo que se ha presentado más temas de neuroeducación, neurociencias o una cultura, por cómo se ha llamado en algunos espacios, una cultura neuro. Y cuando se habla de una cultura neuro, estamos hablando de todas las disciplinas que se han agarrado y se han sostenido y se han dinamizado también a través de todos los aportes que se está dando de las neurociencias hacia la comprensión y hacia el funcionamiento del cerebro. Que si bien sabemos y si bien recordamos que la mayoría de los aportes que se han dado en neuroeducación y demás, o en la parte educativa, ha sido principalmente de la psicología. Afortunadamente, con todo el boom tecnológico y todo lo que ha aportado también la ciencia, podemos entender un poco más los procesos cognitivos de manera visual para poder entenderlo, comprenderlo y saber cómo se desarrolla. Y antes de entrar como a puntos muy específicos de las neurociencias o específicamente de la neuroeducación y su relación con la educación física, me gustaría que para las personas que no estamos tan familiarizadas con el tema entendiéramos de qué va la neurociencia y qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Con los docentes de educación física. Y nada, la neurociencia, pues al final de todo va a ser esta ciencia que va a integrar conocimientos tanto de su disciplina como de otras más disciplinas como la biología, la genética molecular, la psicología, y entendiendo que todas estas disciplinas van a aportar el conocimiento más específico y más dinámico respecto al funcionamiento y la comprensión del cerebro. Si hablamos de neurociencia, también vamos a hacer referencia a un conjunto de ciencias cuyo objetivo de investigación siempre va a ser el sistema nervioso, con un particular interés en el cómo la actividad cerebral se va a relacionar con la conducta y con el aprendizaje también. Wolsinger es un científico alemán que a partir de 1985 empezó a hacer como uno de los aportes más principales a la neurociencia. Eso no quiere decir que antes o después no se haya dado nada, pero sí es uno de los precursores. Me parece, y desde mi muy particular punto de vista, Francisco Mora es un neurocientífico también español que creo que él ha dado uno de los mayores aportes de lengua hispana también hacia la parte educativa desde los aportes neurocientíficos. La importancia también que se le ha dado a la parte de neurociencias y neuroeducación al sentido educativo empezó a partir de la OCDE, cuando la OCDE se empezó a dar cuenta que habían muchos conocimientos en la parte educativa que ya no estaban acordes con los nuevos aportes científicos. Y a partir de ahí empezó como una labor de empezar a incluir más estas ciencias o estas propuestas hacia el conocimiento y la comprensión del cerebro que pudieran desarrollar de mejor manera todo. Cuando hablamos en un sentido específico de la neurociencia, tenemos que entender que a lo que más nos vamos a referir en este proceso de comprensión va a ser qué es el cerebro. Y cuando hablamos de qué es el cerebro, pues vamos a hablar de un órgano muy específico
que se trata de una estructura básica. Todos los cerebros funcionan y tienen una estructura igual para todos. Tenemos que saber también que el cerebro es único y se organiza de manera simple, es decir, todos sus mecanismos funcionan de la misma manera, dado algunas especificaciones de algunas alteraciones genéticas y demás, pero de manera generalizada podemos decir que es un órgano único y se va a organizar de manera simple con todos los seres humanos. También otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del cerebro es que todas las personas tenemos experiencias diferentes. Aunque estemos posicionados en un mismo momento, por ejemplo, ahora que estamos todos nosotros como viendo esta conferencia, la significación de esta conferencia va a ser diferente para todos los asistentes que hay. Y eso porque nosotros vamos a aprender de manera diferente, aunque la estructura de manera de órgano de nuestro cerebro va a ser igual, la forma en la que significamos y aprendemos siempre va a ser diferente. Y eso va a tener una especial relación a las experiencias con las que nos vamos a desarrollar durante toda nuestra vida. Otro de los puntos que hay que retomar y conocer y mencionar antes de empezar al tema en profundidad es sobre la maduración cerebral. Y cuando hablamos de maduración cerebral, anteriormente se conocía que teníamos algunas etapas sensibles donde el ser humano aprendía de mejor manera y en tal sentido se conocía y se mencionaba que cuando estábamos en esas etapas sensibles era cuando más aprendíamos y mejor aprendíamos. Y una vez pasadas esas etapas sensibles de maduración cerebral y de aprendizaje, pues nuestra capacidad de aprender se veía muy disminuida o ya no podía ocurrir. En ese sentido, los aportes de la neurociencias o neuroeducación también se ha dicho y se sabe que la maduración cerebral va a ocurrir dentro de la primera infancia, va a ocurrir también dentro de la adolescencia y también nos va a llevar parte de la primera etapa de la edad adulta, que es aproximadamente entre los 20 y 24 años. Entonces, desechamos la teoría de las etapas sensitivas, no las desechamos, pero tenemos que conocer también que la maduración cerebral se va a dar durante todo este proceso hasta la edad adulta. Otro de los puntos que también hay que conocer y reconocer como puntos generales sobre la neuroeducación es que tenemos áreas sensoriales, es decir, que nosotros vamos a aprender y a significar las cosas con el contacto con el mundo, que tenemos áreas de corteza prefrontal, que es una de las que más nos interesan dentro de la educación física, y es cuando aparecen también las apariciones de las funciones cognitivas más especializadas. Tanto las áreas sensoriales como las áreas de corteza prefrontal los voy a explicar de manera más detallada en el desarrollo de la presentación, pero sí me parecía importante como mencionar estos puntos muy específicos para contextualizar. Tenemos un cerebro que tiene tales características, nuestra maduración cerebral se da desde la primera infancia hasta la edad adulta, aprendemos en contacto con el mundo a través de nuestras áreas sensoriales y las áreas de corteza prefrontal van a ser las encargadas de que nosotros tengamos funciones cognitivas más especializadas. Como les decía, cuando hablábamos del tema de neuroeducación, neurociencias, estamos hablando de conocer cómo funciona el cerebro, conocer cómo se desarrolla la conducta a través de procesos químicos, bioquímicos en el cerebro y cómo también el contexto o el medio ambiente en el que nos desarrollamos en el día a día también van a alterar estas funciones cognitivas o estas ramificaciones neuronales de nuestro cerebro para nuevamente producir la conducta y para que esa conducta también tenga que ver con el contexto, el medio ambiente y vuelva a regresar a nuestro cerebro. Entonces, cuando hablo de esto, me refiero a que
Uno de los puntos principales que mencionaba era que cuando hablamos del cerebro como órgano, su estructura es igual. Quiere decir que una persona estando en Puebla, una persona estando en Chiapas, una persona estando en Coahuila, cuando hablamos del cerebro como órgano, su estructura va a ser igual. Sin embargo, cuando hablamos de ese procesamiento de aprendizaje, cómo significamos las cosas, el contexto cultural, el contexto económico, el contexto sociocultural, el ambiente familiar también van a alterar las formas en las que vamos a significar las cosas y cómo las vamos a aprender también. Otro de los puntos también centrales cuando hablamos del cerebro es la parte que todos conocemos y que tal vez lo hayamos leído en muchos libros dentro de nuestra formación en educación física, donde se hablaba sobre un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y cuando se hablaban de estos hemisferios, relacionábamos mucho con un hemisferio artístico y un hemisferio abstracto, por decirlo de alguna forma. E incluso cuando veíamos estas imágenes que hablaban del cerebro, veíamos un cerebro dividido, un cerebro donde era muy colorido de una parte y muy abstracto y con líneas y con números y con figuras más abstractas en el otro lado. Y cuando hablábamos del hemisferio lo teníamos súper localizada la información y sabíamos a qué se refería cada uno de ellos. En tal sentido, el hemisferio derecho se hablaba de un cerebro emocional y cuando hablábamos de un hemisferio izquierdo se hablaba de un hemisferio racional. Y se hablaba con un poco en el pasado, porque si bien todavía quedan algunas cosas respecto a estas teorías de trabajar hemisferios derecho y hemisferio izquierdo, los nuevos aportes nos dicen que la especialización, que no existe una diferenciación entre estos hemisferios, pero que sí existe una especialización en ellos. Eso quiere decir que el hemisferio izquierdo y el derecho, en emociones agradables y desagradables, va a ser una especialización entre uno y otro. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda o en el hemisferio izquierdo, vamos a tener una mayor predisposición a la alegría y la felicidad. Y si tenemos mayor actividad en la corteza prefrontal derecha, vamos a tener mayor predisposición a la ansiedad y la tristeza. Cuando traducimos esto a la parte emocional y lo traducimos a la parte del aula y de todo lo que podemos hacer desde un contexto educativo, tenemos que entender que las emociones no se pueden separar de los procesos cognitivos. Más adelante voy a explicar sobre la dopamina y la relación con esa parte emocional, pero a partir de que nos dicen que los hemisferios tienen una especialización y esta especialización está normada por la parte emocional, tenemos que prestar principal atención a ello. En tal sentido, la importancia de generar un clima emocional adecuado dentro de las aulas, o que las emociones positivas hasta cierto punto van a facilitar la memoria y el aprendizaje, es algo que tenemos que tener presentes en el día a día. Y hablando un poco sobre el contexto en el que nos estamos desarrollando ahora, que es de una educación a distancia, la parte del clima emocional adecuado en el aula, pues ya no va a corresponder tanto a la presencia que yo pueda tener con los alumnos y en la forma en la que me desarrollo, pero de lo que sí va a tener relación es a cómo voy a generar mi comunicación en esa distancia para hacerme presente, para que mis actividades tengan un sentido emocional con mis alumnos y pueda disparar la parte de la memoria y el aprendizaje. La importancia también de los contextos es algo que no se puede dejar aislado. Una de las imágenes que les presentaba en las diapositivas anteriores era la relación que existía entre la conducta, el medio ambiente, las conexiones cerebrales, y en tal sentido podemos decir que tenemos un cerebro social. Cada persona experimenta y cada persona va a regular sus emociones de acuerdo a su estilo emocional, y el aprendizaje que propicia cambios y genera patrones de conectividad neuronal diferentes son asociados, consecuentes y se afrontan de diferente manera ciertas situaciones.
En tal sentido, la parte contextual también va a regular como esta parte de conexiones, de lo que aprendemos, de lo que significamos, de lo que hacemos en nuestro día a día, más allá de un sentido formal de la parte educativa. Cuando hablamos de esta relación también del cerebro con la parte social, tenemos que entender una parte, que tenemos una parte genética, que está constituida en nuestro órgano principal, que en este sentido va a ser el cerebro, pero que también la parte social va a interferir en esa parte de consolidación. En tal sentido, podríamos decir que el cerebro, más que un órgano razonal para cuestiones específicas de procesos cognitivos académicos, de aprendizaje y demás, va a ser un órgano social. ¿Qué tendría que hacer entonces la educación o la acción educativa? Bajo este conocimiento de la importancia de los factores emocionales, de la importancia de los contextos y la parte cultural y sociocultural de nuestros alumnos, tendríamos que tener una educación que sea intencional a lo que queremos lograr, que tendría que ser sistemática, es decir, de dónde parto y hacia dónde quiero llegar, y tener un proceso de andamiaje de conocimiento de una clase a otra, y tiene que ser experiencial, porque si estamos hablando de un cerebro social y estamos hablando de nuestro aprendizaje en la relación con el otro, todo tendría que ser experiencial para la significación de esto. La emoción y el aprendizaje, cuando ya lo hablamos de manera específica, el cerebro interpreta aprendizajes impregnados de emociones vinculados a la supervivencia y bienestar. Y cuando hablamos de supervivencia y bienestar, también estamos hablando de miedos y estamos hablando de felicidad. Cuando se habla de emociones, únicamente no estamos hablando de emociones positivas. También son esas emociones que se presentan cuando tengo estrés, esas emociones que se presentan cuando estoy ansioso, estas emociones que se presentan cuando estoy triste, eso que siento también cuando estoy ante la frustración de no poder resolver algo. Entonces, todo lo que nosotros vamos sintiendo cuando nos vamos enfrentando a cuestiones por resolver, también son emociones que van a significar para nuestro aprendizaje. En tal sentido, las emociones hacen que el aprendizaje se consolide de forma más sólida al detectar el cerebro su utilidad en relación en cuestiones vitales. Entonces, el aprendizaje siempre tendría que estar vinculado a emociones agradables. Cuando lo traducimos a cuestiones más químicas o bioquímicas del funcionamiento de las emociones para la significación y la apropiación del aprendizaje o la consolidación del aprendizaje, estamos hablando del hipotálamo, que en algún momento Descartes, en su descripción de este, dijo que el hipotálamo era el hogar del alma. Y ahora, con todos estos aportes neurocientíficos, podemos decir que hablaba justamente del hogar del alma porque estaba impregnado de emociones. En tal sentido, tanto el hipotálamo como la amígdala, dentro de nuestro órgano cerebral, van a ser estructuras que van a proporcionar una visión equilibrada, tanto de los riesgos, los miedos, las pasiones, las carencias, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir en peligro. Y de manera bioquímica, estos van a ser los encargados de regular lo que estamos sintiendo y lo que estamos procesando. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las emociones, tanto positivas como negativas, como bien estaba haciendo la diferencia, siempre van a ir acompañadas de reacciones somáticas, y una de las principales que nosotros podemos detectar de manera visible y sin tanto estudio son las alteraciones de circulación, van a ser los cambios respiratorios y por ende se van a producir las segregaciones glandulares que van a intervenir hasta el hipotálamo y la amígdala para esta consolidación del aprendizaje que se decía. Un ejemplo práctico que podemos tener respecto a eso es cuando nosotros estamos demasiado nerviosos, por ejemplo, podemos notar que nuestra frecuencia cardíaca va a incrementar y eso se debe a una alteración de la circulación. Vamos a tener cambios respiratorios porque no estamos regulando de manera adecuada lo que estoy sintiendo.
En tal sentido, la regulación de las emociones también entraría en juego para el procesamiento del aprendizaje y la consolidación de esto. Pero algo que tenemos que quedarnos con esta diapositiva es que las emociones van a ser estas que están dentro de los miedos, los riesgos, las pasiones, las carencias, las emociones que van a estar vinculadas a la supervivencia y las emociones que van a estar relacionadas y vinculadas al bienestar, y que van a haber tres cosas que sí se pueden ver de manera tangible y que van a ser las alteraciones a la circulación y los cambios respiratorios. La neuroplasticidad también es algo que desde mi muy particular punto de vista es uno de los grandes aportes que también se ha dado desde la neurociencias. Y la neuroplasticidad nos viene a decir que tenemos un órgano plástico. Eso quiere decir que podemos seguir aprendiendo, y podemos seguir aprendiendo desde que nacemos hasta que nos morimos. Se han hecho estudios donde se establece que el ser humano tiene la capacidad de modificar sus conexiones neuronales para la apropiación de nuevos aprendizajes. Eso quiere decir que aunque tengamos 60 años, podemos seguir produciendo aprendizajes significativos, podemos seguir aprendiendo, y ya no podemos quedarnos como en la parte de educación física, por ejemplo. Los maestros que podrían llevar más años de servicio podrían decir es que yo ya no puedo aprender estas nuevas estrategias de los planes y programas y demás, pero neurociencias nos viene a decir sí, nosotros podemos aprender lo que queramos en el transcurso de toda nuestra vida, siempre y cuando exista una motivación central que nos ayude a significar lo que estamos o lo que queremos aprender. Y ahora voy a explicar un poco más de ello también. En tal sentido, nuestros aprendizajes, las experiencias que hayamos vivido, los recuerdos, los relatos de historias de otras personas, los deseos, las aspiraciones, miedos, valores, conocimientos, las capacidades o las creencias, etcétera, todo lo que vivimos nos va a hacer a cada persona una persona irrepetible y única. Y lo puedo retomar a mí mismo como docente, pero también tengo que recordar que todos nuestros aprendizajes y las experiencias nos hacen a cada persona irrepetible y única, y lo tengo que recordar también cuando esté frente a mis alumnos. No puedo seguir pensando que el aprendizaje se da de manera generalizada. Tengo que saber que cada alumno tiene su propio proceso de aprendizaje y de apropiación del conocimiento. Cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos hablando de 100.000 millones de células cerebrales que tenemos dentro de nuestro órgano cerebral, de las cuales van a tener la capacidad de tener otras conexiones cerebrales con 10.000 millones de conexiones cerebrales más a través de las 100.000 millones de células cerebrales iniciales. Eso quiere decir que nuestro órgano principal de aprendizaje, nuestro cerebro, tiene una capacidad de reproducir 1 billón de posibles conexiones neuronales. Cuando hablamos de esto, y si lo vemos así en números tan abrumadores, un poco, sería imposible decir que no tenemos la capacidad de seguir aprendiendo. En tal sentido, pues la neuroplasticidad ya no nos puede dar los fundamentos de decir ya no puedo aprender tal cosa porque ya pasaron mis edades sensitivas. Puedo seguir aprendiendo independientemente de la edad. Cuando lo trasladamos esta parte a la parte educativa, pues la plasticidad o la neuroplasticidad aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. Eso quiere decir que si se presenta una actividad donde yo ya la resolví con anterioridad y digo, ok, yo ya tengo la forma de resolver esto, y me vuelvo a presentar ante el mismo escenario
y en ese escenario ya no pude resolverlo, tengo la capacidad de generar nuevas redes neuronales para la solución de ese problema y que también ayuda a la mejora de la capacidad para entender y realizar actividades. Esto quiere decir que a través de estas nuevas redes neuronales que yo puedo crear a través de la resolución o la apropiación de nuevos aprendizajes, se da el aprendizaje y la neuroplasticidad nos va a ayudar a todo esto. Cuando hablamos de la parte educativa, quiere decir conectar celular para optimizar batería. Esto quiere decir que la plasticidad va a ser producto de una buena pedagogía. Quiere decir que yo como docente, si soy buen docente, voy a generar nuevas conexiones cerebrales a mi alumno. No, la neuroplasticidad tiene que entenderse que una buena pedagogía va a aprovechar de esta plasticidad del cerebro y va a aprovechar que todas las personas tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y no al revés. Otra de las cosas que se hablaba dentro de la parte de neuromitos de lo que le preocupaba a la OCDE hasta hace algunos años era que se ha dicho o se decía que los seres humanos aprendemos de manera visual o aprendemos de manera auditiva o aprendemos de manera sinestésica, por nombrar algunos de los muchos otros que hay. Pero estos son como los principales que se han mencionado. Soy una persona visual, soy una persona auditiva y soy una persona sinestésica. Sin embargo, estos aportes nos han dicho que no, que en realidad nosotros en medio de estos hemisferios cerebrales tenemos algo que se llama cuerpo calloso, y ese cuerpo calloso es el gran mediador entre los hemisferios, y que en tal sentido, siendo este mediador, vamos a entender y comprendemos ahora que no aprendemos de manera visual, no aprendemos específicamente de manera auditiva y no aprendemos específicamente de manera sinestésica. Que para que ese aprendizaje visual, auditivo y sinestésico se dé, tienen que entrar en relación y tienen que entrar al juego nuestros dos hemisferios y tiene que entrar en juego una parte que es aprendizaje sensorial, que es para activar el sistema de activación reticular ascendente, que no me voy a parar en explicar esto porque es muy largo, pero lo que sí entendemos es que tenemos un aprendizaje sensorial. Y cuando entendemos que tenemos un aprendizaje sensorial, tendríamos que estar convencidos que nuestro aprendizaje no se va a dar en una sola vía, se va a dar en todas las vías posibles que me da esa parte sensorial en relación con el mundo. Algo que decía uno de los investigadores más reconocidos, que es Michel Gazzaniga, es que, como cita textual, puedo decir, hay algunos niños que visualizan problemas y otros que los verbalizan. Y algunos educadores usan esos términos visuales y verbales para poner una etiqueta específica de cómo aprende el alumno. Sin embargo, este investigador nos dice que justamente una mala lectura de los aportes científicos pueden dar hacia esta parte de decir que aprendemos mediante una sola vía. Lo que sucede es que la forma de expresar que estoy aprendiendo van a ir de forma verbal o sinestésica y demás. Sin embargo, nuestras vías de aprendizaje van a ser todas las posibles. Entre más aprendizaje sensorial tengamos en relación con el otro y con el exterior, el aprendizaje se va a dar. Entonces, lo que sugiere este investigador es que cuando estemos en un contexto de aula, cuando estemos en un contexto educativo, tendríamos que evitar esas etiquetas de decir, este niño aprende de manera visual, entonces voy a darle todas las herramientas para que siga aprendiendo de esta forma. Lo que sugiere es que tendríamos que darle todas las experiencias posibles sensoriales para que la apropiación del aprendizaje sea mayor. Dentro de la educación física, ya yéndonos como
a datos más específicos o aterrizando como todo esto de, ok, está muy bien esto, pero ¿qué pasa con la educación física? Bueno, dentro de la educación física trabajamos con conductas motrices y estas conductas motrices van a tener siempre un componente emocional que va a estar asociado a circuitos neuronales. Y estos circuitos neuronales también van a estar asociados a una resolución o no resolución de problemas. Y claro, cuando pensamos en la educación física, pensamos en esta manera lúdica de hacer las cosas, de juegos, de movimiento, de estrategias y demás. Pero realmente la importancia de nuestra asignatura va a radicar también, aparte de estas conductas motrices, a cómo yo voy a guiar mi alumno y cómo lo voy a potencializar para esta resolución o no resolución de los errores o del éxito que puede tener dentro de mi misma clase. Y en tal sentido, cuando hablo de resolución, quiere decir que cuando yo le pongo una actividad lúdica al niño por resolver y este niño la soluciona, va a tener una sensación de éxito de lo que está haciendo. Por lo tanto, va a ser una emoción positiva de lo que está logrando. Y por lo tanto, esa apropiación del aprendizaje se puede dar. Y digo se puede dar porque también intervienen otros mecanismos que ahora voy a explicar. Pero la parte de no resolución de problemas también nos puede llevar al error como docentes de decir, ok, este niño cometió este error y no lo puede hacer. Lo que sugiere la parte de neuroeducación con este componente emocional para la apropiación del aprendizaje es que se tiene pensado que en la parte académica no hay espacio para el error. Siempre queremos que todo sea exitoso, siempre queremos que todo salga bien, siempre queremos que el alumno no se equivoque, queremos que todo sea de manera correcta por una situación cultural también de una evaluación constante a la que estamos sometidos. Y si no pasas esa evaluación constante a la que estamos sometidos, quiere decir que no sirve y no funciona. Sin embargo, lo que nos dicen estos aportes es que el error dentro de todo el aprendizaje del ser humano, pero ahora lo traslado específicamente a la educación física, el error tiene que ser una oportunidad para mí como docente ver la necesidad que tiene mi alumno para crear su proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que no tengo que castigar el error, tengo que premiar el error porque mi alumno me está diciendo en qué parte le hace falta desarrollar para seguir aprendiendo. En tal sentido, tenemos una memoria sensorial también que tiene relación con la educación física y esa memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones recibidas a través de los sentidos. Voy a regresar a la diapositiva anterior y para recalcar esta parte tenemos aprendizajes sensoriales. Dentro de la educación física también trabajamos mucho con la memoria operativa y la memoria operativa es a lo que se presta atención cuando yo estoy ejecutando algo. Y cuando hablamos de memoria, ya entramos a temas más complejos, porque no solo se trata de recordar y repetir cosas que yo hice, sino la parte de memoria te lleva todo un proceso que tenemos que conocer como docentes para ayudarnos y apoyarnos de eso para el aprendizaje de nuestros alumnos. En tal sentido, la memoria inicia desde el medio ambiente, que lo marqué aquí. Está aquí. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, es todo con lo que nosotros tenemos contacto, de manera visual, de manera auditiva, de manera sensorial, todo con lo que nosotros tenemos contacto, nos va a llevar a una memoria sensorial inmediata, que si esa memoria sensorial no nos interesa y no le prestamos atención, la atención es algo muy importante también, si todo lo que está pasando a nuestro alrededor no le prestamos esa atención, va a pasar que llegamos al olvido y todo lo que estoy viviendo ahora no se va a significar y no voy a llegar a una memoria a corto plazo. Sin embargo, lo que yo estoy presentando acá
dentro de mi clase de educación física al niño le llama la atención y tengo su atención y por ende la ejecución de la actividad, va a llegar a una memoria a corto plazo. Cuando se llega a esa memoria a corto plazo también puede ocurrir el olvido. ¿Y cómo va a llegar el olvido? Cuando esta actividad o este aprendizaje que yo desarrollé o esta habilidad que yo desarrollé de esta actividad que yo desarrollé dentro de la clase, no la vuelvo a repetir. Cuando no la vuelvo a repetir, esa memoria a corto plazo que empezó a través de una memoria sensorial, que me llevó a la atención y que me llevó a consolidarla como una memoria a corto plazo, se me va a olvidar. Y cuando se me olvida, pues ese aprendizaje no se está dando. Sin embargo, si esa memoria a corto plazo la ensayo, puedo seguir llegando a la memoria a corto plazo o puedo trasladarla a la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo se va a dar a través de la evocación o de las conexiones que yo ya consolidé con actividades anteriores y que ahora estoy apropiando, significando y consolidando de mayor manera con la repetición. Hay algunas personas que cuando menciono esta parte de repetición dicen, ok, entonces la memoria se hace a través de repetición, 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 repetición. Sí, pero no como se cree y como se ha hecho de manera tradicional, sino otro tipo de repetición que la voy a explicar ahora. Cuando hablamos también en este proceso de educación física sobre el aprendizaje motor, va a predominar la memoria implícita y procedimental, la resolución. La memoria procedimental va a ser esta sobre la información sobre estrategias para interactuar con el entorno, y dentro de la educación física se trabaja a través de habilidades adquiridas mediante repetición y automatización. Y ahora explico más eso para que no haya confusión. Entonces, cuando hablamos de educación física y por esta explicación de tipos de memoria y demás, o de memoria procedimental y tal, cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando el aprendizaje como fruto de la repetición. Porque a través de la repetición los patrones neuronales se van a estabilizar y se van a consolidar y se van a establecer. Sin embargo, la educación física, cuando trabaja a través de la práctica motriz, hay una parte de automatización, hay una parte de adecuación motriz a contextos cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta repetición no se tiene que dar de manera automática. Esta repetición no se tiene que dar de manera igualitaria. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo que siempre puse porque me parece uno de los más fáciles y uno de los que casi todos los maestros de educación física se ha hecho, es poner un aro, un aro con una pelotita y decirle al alumno, ok, vas a tirar con la mano izquierda con la derecha, y hasta que logres meterlo vas a cambiar con la izquierda. Y hasta que no logres meter esta bolita a ese aro, no puedes cambiar de actividad. Y tenemos a este niño en constante repetición hasta que se logra. ¿Eso quiere decir que entonces estoy consolidando el aprendizaje? Sí, pero vamos a recordar esta parte de ensayo. Y cuando hablo de esta parte de ensayo y cuando hablo de esta parte de automatización de la práctica motriz o la adecuación motriz a contextos cambiantes, la repetición no se tiene que dar en un solo sentido. La repetición y la adecuación motriz a contextos cambiantes se refiere, ok, si yo ya hice esto y ya estoy haciendo esta repetición, voy a poner un reto mayor. Ahora le voy a decir al niño que se tiene que alejar más, o lo voy a cambiar de posición, o al día o a la clase siguiente, si quiero seguir desarrollando esta práctica motriz, lo que tengo que hacer es cambiar de tamaño el balón o hacer el aro más pequeño o las texturas del balón. Lo que a mí se me ocurra que miren que en esa parte el profesor de educación física es muy creativo. Entonces tenemos que llegar a la repetición para los patrones neuronales se estabilicen y se consoliden, siempre y cuando se hagan las adecuaciones motrices de diferentes maneras. Si hacemos esa repetición
de forma constante y repetimos y repetimos y repetimos el mismo patrón, se va a consolidar, pero solo eso. Cuando hacemos esa consolidación en contextos cambiantes, lo que vamos a lograr es que el niño tenga una mayor capacidad de resolución de problemas por esta, voy a regresar, por esta memoria procedimental que decía. En tal sentido, 3 aspectos que hay que tomar en cuenta para la parte de aprendizaje, memoria y demás dentro de la educación física es que tenemos que trabajar con retos, que tenemos que apelar muchísimo al disfrute personal de los niños y que tiene que tener un sentido lúdico, que eso lo menciono, pero los de educación física lo sabemos de más, trabajamos siempre con la parte lúdica, pero algo que hay que recordar es esa, la parte de retos y disfrute. Hay una parte donde se dice también que si en la educación física se toman decisiones razonadas, y si se toman decisiones razonadas, ¿cómo va a influir la parte emocional en esto? Hay algunas propuestas donde se dicen que la mayoría de como las decisiones que se toman en educación física se basan en resoluciones automatizadas. ¿Y por qué se dice esto? Y ahora lanzaré una pregunta para que ustedes la piensen y la respondan de manera personal. Y es, ¿ustedes han visto cómo se les complica a sus alumnos explicar cómo resolvieron algo? Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos un proceso, como mostraba acá, de adecuación motriz a contextos cambiantes, cuando trabajamos mediante reto, disfrute personal, un sentido lúdico y demás, nuestros alumnos van a tener como todas estas ramificaciones cerebrales estabilizadas de algún conocimiento o un aprendizaje específico que lo va a ayudar a resolver nuevas cosas en un futuro sin que tenga que pensar tanto si se va a equivocar o lo va a ejecutar de manera correcta. Simplemente la va a desarrollar y cuando la desarrolla de manera automática porque el aprendizaje ya lo tiene consolidado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un balance entre el control de los marcadores somáticos que mencionaba al inicio, la elevación de la frecuencia cardíaca, mantener como la respiración o los patrones de respiración como estables, para que nuestro alumno tenga un patrón decisional acertado y que toda acción va a tener una consecuencia positiva o negativa, con emociones positivas, emociones negativas, con el acierto, con el error y demás. La importancia de la regulación en tal sentido, en la educación física o dentro de toda la parte educativa o dentro de nuestra vida diaria también, es que la regulación emocional nos va a remitir a un conjunto de procesos que detienen el lanzamiento de las emociones y que van a evitar su expresión una vez que se activan y desde la modulación cortical de los circuitos subcorticales. En términos generales o en términos más comprensibles, toda esta regulación de los indicadores somáticos que explicaba al inicio se tienen que dar siempre y antes de empezar un proceso de aprendizaje. Si el alumno está estresado, si el alumno está demasiado emocionado, si el alumno está muy triste y se presentan todas estas alteraciones emocionales como disparadas, el aprendizaje no se va a llevar de buena manera porque estos estabilizadores corticales o de modulación cortical no están estables. Una de las cosas que se hace dentro de la educación física de forma automatizada incluso, es que cuando nosotros llegamos al salón de clases a traer a los alumnos empiezan a gritar, empiezan a saltar, se empiezan a emocionar de lo que va a haber en la clase de educación física, y para que nosotros empecemos la clase, lo que la mayoría de los docentes de educación física hace es tranquilizarlos, calmarlos, para que el niño pueda prestar atención a lo que se va a realizar en la clase, para que empiece a significarlo y para que lo realice. Si nosotros empezáramos esa clase con los patrones emocionales que el niño trae del aula hacia la cancha de juego, no se podría lograr. En tal sentido, la parte de regulación emocional siempre
tiene que estar presente. Y para que esté presente, y cuando está presente nos ayuda la atención. Y la atención va a ser un estado neurocognitivo de preparación que va a proceder a la percepción y a la acción y va a ser el resultado de una red de conexiones neuronales. En tal sentido, volviendo al ejemplo anterior, yo saco a los niños, los patrones emocionales los tiene disparados, lo calmo. Cuando lo calmo, el niño empieza a hacerse consciente de su entorno y empieza a recibir a toda esa parte de aprendizaje sensorial, de todo lo que está cayendo en él, y a partir de que hace esa comprensión de los patrones que están sucediendo a su alrededor, o todo ese aprendizaje sensorial o toda esa información sensorial a través de su entorno, cuando ya tengo una regulación y puedo tener esa percepción, ya puedo empezar a la acción, que sería todas las actividades que yo quiero desarrollar. Hay una parte que se llama atención focalizada selectiva, que nos va a ayudar para filtrar constantemente la información sensorial. Una parte que nos ayuda a romper o esa información sensorial siempre es romper el patrón. Eso quiere decir que si yo estoy, ponemos un ejemplo de lo que está pasando ahora, si estoy hablando de manera constante y demás, y de pronto se escucha un ruido externo y demás, ya no se va a prestar atención acá, se va a prestar atención a ese ruido porque es lo que me está llamando la atención de manera automática. Entonces la atención siempre se va a romper y se rompe a través de romper el patrón establecido, que es manipulable porque se han hecho algunos estudios donde se dice que la música también ayuda a tener una atención focalizada. El exceso de información también afecta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo doy demasiada información y no estoy demasiado preciso y claro en lo que estoy diciendo, también me va a afectar la información porque la atención focalizada ya no la voy a tener aquí, porque mi cerebro no es capaz de procesar tanta información tan rápidamente. Entonces tiene que ser precisa y clara. Y los distractores, que definitivamente no tienen demasiada explicación, siempre van a disminuir nuestra atención. Perdón si me voy un poco rápido, pero ya estamos sobre tiempo. Entonces, algunas estrategias compatibles con el cerebro es la novedad. Es decir, si siempre como docente de educación física tengo que renovar mis juegos, tengo que cambiarlo siempre, que el niño no sepa qué va a venir, el factor sorpresa, que la predicción pueda estar y no pueda estar presente como el factor sorpresa. Una anticipación positiva, eso quiere decir que el niño va a estar en un entorno agradable de lo que puede venir, que tengo que ver y visualizar también los intereses individuales de mis alumnos, tengo que oír, ver y recordar lo que está pasando en mi clase y como nota, trabajar sobre los niveles de estrés. Tengo que trabajar siempre sobre niveles bajos de estrés. Un niño con niveles altos de estrés o incluso un adulto, el proceso de apropiación de aprendizaje es demasiado débil. Y 3 elementos principales de los que no expliqué de manera muy específica porque es un tema amplísimo, pero es que sí les puedo dejar 3 elementos principales de donde se deriva la parte del aprendizaje, y es el sistema activador reticular ascendente o SARA. Tenemos que conocer la parte de la amígdala y cómo funciona la dopamina en este proceso de aprendizaje. Algunos de los filtros de atención que también puedo ocupar son y que funcionan porque están establecidos mediante procesos de investigación es el cambio de voz, el volumen, el ritmo, los cambios visuales en torno a los colores, las modificaciones de los movimientos, las variantes de tamaño, los cambios táctiles y la dopamina. La dopamina nos va a ayudar a esta parte de movimiento, a desarrollar la parte del movimiento, nos va a ayudar también a la modulación de los intereses personales, tiene que estar en contacto con la parte social, la segregamos también con la parte de novedad, la música también nos ayuda, el sentido del logro nos ayuda, la recompensa del logro y la recompensa personal también, la iniciativa de lo que yo quiero hacer también, el logro o el sentido del logro
el juego. Entonces, todas estas partes que les estoy mencionando aquí van a tener una relación directa con la dopamina, que la dopamina a su vez trabaja con la amígdala y a su vez con el sistema activador reticular ascendente. ¿Cuál tiene que ser entonces el objetivo de la escuela desde mi muy particular punto de vista? Cuando hablamos de neurociencias, únicamente hablamos sobre estructura y funcionamiento del cerebro, nada más. Y cuando hablamos de aprendizaje, tendremos que estar hablando de experiencias. Una propuesta que dio de Sousa en el 2019 y Maya en el 2012, es que el proceso de aprendizaje dentro de una clase de educación física se da en 3 sentidos, de acuerdo a la percepción, de la comprensión de lo que estoy haciendo y de la significación de lo que ya hice. Que si lo ponemos en términos de una clase de educación física sería la explicación, la parte medular, y cuando vuelvo a la calma y le pregunto al alumno qué aprendió, cómo se sintió y qué desarrolló. Esta diapositiva la he dejado al final porque quiero que se entiendan cómo o se comprendan algunos conceptos que se han estado diciendo de manera regular en conferencias y que se empieza a socializar, y es que la neuroeducación es lo mismo que neurociencias. No. Neurociencias es esa disciplina que echa mano de todas las disciplinas para conocer cómo funciona el cerebro. La parte de neuroeducación es la que trata de establecer puentes del funcionamiento del cerebro, de la psicología y de la conducta, para que nosotros como docentes o todas las personas que están en el sentido educativo puedan saber de este funcionamiento y puedan echar mano de los aportes neurocientíficos para aplicarlos y tener entornos educativos más agradables. Cuando hablamos de neurodidáctica, ¿estamos hablando de una metodología? No. Cuando hablamos de neurodidáctica, únicamente hablamos de un fundamento científico sobre lo que deberían edificarse las teorías didácticas modernas. En tal sentido, la neurodidáctica nos pide crear entornos de aprendizaje que sumerjan totalmente al alumno en la experiencia, que eliminemos el miedo y crear entornos desafiantes, que no castiguemos el error, y consolidar e interiorizar la información de manera activa, movimiento, siempre movimiento. Entonces, ¿puedo decir como docente de educación física que trabajo una metodología neurodidáctica? No. Lo único que puedo decir es que tengo los aportes de la neuroeducación y la neurodidáctica que me ayudan a mejorar las metodologías que yo ocupo dentro de mi proceso de práctica docente. Y bueno, para terminar, curiosidad siempre va a ser atención. Si yo tengo alumnos curiosos de lo que va a pasar, voy a tener su atención, y cuando tenga su atención se va a dar el aprendizaje. Y algo que tenemos que recordar de Francisco Mora es una vez que dijo que la atención hay que atraerla, no la podemos demandar, y menos la podemos demandar mediante autoridad o principios de autoridad. Pues muchas gracias. En Instagram siempre publico algunas cosas de charlas o información que me parece relevante sobre el tema. Soy como Citlali Torres y tengo una fanpage en Facebook que se llama NeuroEF, Neurociencias y Educación Física, que justo ahí publico como todos los espacios donde tengo la oportunidad de compartir con docentes de educación física o alumnos de educación física o temas afines a neuroeducación, movimiento, actividad física, y que dentro de algunas horas, quizás ahorita terminando la conferencia, voy a compartir un artículo que me acaban de publicar en una universidad colombiana, donde hablo sobre las necesidades del docente de educación física a conocer estas nuevas propuestas de conocimiento científico que se tendría que tener sobre el principal órgano en el que trabajamos, que es el cerebro. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, maestra. Ahora, pues nada, quedo abierta a las quejas, reclamos, todo lo que quieran. Bueno, pues de entrada son muchas felicitaciones. Se han reportado docentes de diferentes estados de la República, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Veracruz, Baja California, todos felicitándote, al igual que diferentes regiones de nuestro estado, acá en Coahuila, la zona norte, carbonífera, centro, laguna y sureste. Felicitándote por el tema. Muchos dicen, hemos vivido con una información que seguramente surgió hace 30 o 40 años sobre los 3 métodos de enseñanza o de aprendizaje del individuo, y que gracias a tu conferencia pues hoy podemos ver que no es así, que al contrario, algunos de los comentarios es que no solo son los únicos métodos de aprendizaje, quizás son muchos más, y que más adelante en el tiempo se irán desarrollando o descubriendo. Hay algunas preguntas que se están formulando en el chat. Hay uno interesante de cómo trabajar la motricidad o el aprendizaje motriz con niños autistas. Una situación complicada, pero que es recurrente en algunos centros de atención múltiple, en los CAM. ¿Cómo podemos trabajar con ellos, maestra? Mira, a mí me ha pasado de manera muy recurrente, y creo que justamente este es el último foro en el que tengo la oportunidad de compartir este año, y es una pregunta que me la han hecho de manera recurrente, no específicamente del autismo, sino en otras cuestiones, pero que siempre he dado la misma respuesta. Espero no dar esta misma respuesta el siguiente año, pero decía que desde mi sentido ético, como investigadora, y de lo que sé y de lo que vengo a compartir con ustedes, no me gustaría dar una información de un tema del que no estoy totalmente inmersa. Uh-huh. Si bien he conocido como todos estos aportes que se ha dado de la comprensión del cerebro y demás, como estrategias para grupos específicos, no la tengo, y no me sentiría cómoda respondiéndola si no estoy totalmente adentrada en el tema. Sin embargo, lo que sí puedo ofrecer es que dentro de estos canales de comunicación que mencionaba al inicio, que me escriban, y tengo mucha información, porque al final del día también muchos de los aportes de neuroeducación y neurociencias que se han dado en la actualidad vienen justamente de alteraciones del cerebro. No todo se ha investigado en la parte educativa, se ha dado como más a través de enfermedades, del funcionamiento, y eso se ha transversalizado a la parte educativa. No quiero dar una propuesta así nada más por ética, pero sí, lo que sí puedo ofrecer es que me escriban y yo les puedo proporcionar todos los artículos que tal vez puedan ayudarles. Sí, así es. Muchas gracias, maestra. Hay otras solicitudes. Por ejemplo, ¿qué métodos de enseñanza se pueden aplicar en una clase de educación física para desarrollar la neurociencia? Y si podría dar algunos ejemplos. Se liga mucho con las preguntas sobre cómo aplicar la neurociencia en las actividades. ¿Qué acción o qué en específico se podría recomendar? Bien, yo creo que una de las metodologías que se usa mucho en la parte de educación física, porque es donde se cree que se tiene el mayor control de los alumnos, es el mando directo. Y en el mando directo generalmente lo que se trata es de quitarle toda la capacidad de opinión al alumno o al niño en este sentido, y ser yo docente el centro del aprendizaje del niño. Lo que nos dice neuroeducación es que el aprendizaje ahora tiene que ser de manera diferente, y el centro del aprendizaje tendría que ser siempre el alumno. En tal sentido, yo creo que una de las metodologías que yo sugeriría no utilizar más es el mando directo. Lo que sí se menciona dentro de la parte de neuroeducación es que independientemente de las metodologías que yo vaya a ocupar dentro de mis clases, lo que sí tengo que conocer es que el error no se castiga,
porque es el punto clave para yo como docente detectar qué es lo que a mi alumno le está faltando para establecer nuevas alternativas de aprendizaje. 2, que siempre tengo que trabajar con retos, porque en la parte de los retos puedo dar 2 opciones. Una, que mi alumno llegue al éxito o al logro de lo que se está trabajando, o pueda llegar al error y como docente me puede ayudar a establecer estas nuevas rutas. Y lo otro que también hay que tomar muy en cuenta son como la regulación emocional que siempre tengo que tener. Y otro consejo que nos daba Irene Pellicer, que es una investigadora también que ya está centrada mucho en la parte de educación física, que yo no puedo establecer una metodología como basada en las emociones, como lo que apela a la neuroeducación ahora, mientras yo no tenga respeto del grupo. En tal sentido, lo que ella sugiere en esta parte de educación física es que para que yo pueda tener aprendizajes significativos y una buena práctica pedagógica con la metodología que yo quiera, es que tengo que tener primero el respeto del grupo, no solo hacia el maestro, sino el respeto del grupo también a sus otros compañeros, que también es parte de todo este sentido emocional que se habla, ¿no? Otra de las cosas es saber y reconocer que todos los alumnos con los que nos desarrollamos en el día a día vienen de contextos diferentes, de familias diferentes, de nivel económico diferente, y que todo eso al final del día pues hace el alumno y significa el alumno. En tal sentido, no vamos a esperar que todos nuestros alumnos aprendan al mismo ritmo y de la misma manera. Muy bien, maestra. Y pues pregunta obligada, ¿cómo aplicar las neurociencias en la educación virtual o a distancia? Hoy que la pandemia nos ha orillado al uso de estas nuevas tecnologías. Sí. Bueno, hay una parte que mencioné dentro de las diapositivas donde decía que yo no puedo tener la atención cuando doy demasiada información. Y eso se ha aplicado mucho a estos entornos digitales o a esta educación a distancia que yo he tenido. Muchas veces creemos y nos equivocamos como docentes porque esto también es nuevo para nosotros y estamos aprendiendo junto con los alumnos a llevar esta nueva normalidad, como se ha mencionado, ¿no? Pero no esperemos que la información que nosotros dábamos en clase y las actividades que nosotros desarrollábamos en clase en un entorno de cercanía y de estar con nuestros alumnos se vaya a ejecutar de la misma manera ahora que no estamos. Entonces, las actividades tienen que ser más reducidas, definitivamente, y más que pensar en la educación como un compendio de actividades que mi alumno tiene que resolver, tendríamos que pensar como docentes si realmente estamos siendo cercanos con nuestros alumnos, porque el alumno, por todo lo que está viviendo ahora, quizás no necesita tanto tareas, quizás lo que necesita más es preguntarle cómo está viviendo la parte de la pandemia y no relacionarse con sus compañeros, y no llegar a una escuela y no tener una rutina y no ver a sus maestros, que al final es la parte más importante, ¿no? Entonces, yo creo que también sería como parte de reflexión del docente de qué es lo que está haciendo más falta, realmente las actividades o la cercanía que yo pueda tener con mis alumnos y llevar este proceso de contención que también lo puedo hacer a la distancia, ¿no? Otra de las cosas que creo que está funcionando bastante bien dentro ahora ya de actividades, y tenemos que mandar actividades, es como cuánto puedo yo también acercar a la familia y seamos como muy empáticos en lo que está viviendo también la familia detrás, porque creo que muchos docentes también lo viven, que tienen que dar clases, pero también tienen a 2 niños
en su casa a los que también tienen que atender y también tienen labores en la casa que tienen que hacer. Y todos los padres de familia están viviendo exactamente lo mismo, entonces tendríamos que tener un poquito más de empatía respecto a lo que se está viviendo para ser un poco más conscientes de lo que se está dando a la parte educativa y nuestra labor como docentes. Muy bien, maestra. Un caso o una pregunta así muy específica. Cuando se pierde la atención, ¿cómo retomarla? ¿Cómo reenfocarla a la actividad? Principalmente en una actividad presencial y pues bueno, también que estamos viendo la pandemia, ¿cómo sería en una actividad virtual? Cuando se pierde la atención es porque nuestra actividad no está relacionada directamente con los intereses del alumno. Eso, yo no voy a prestar atención, incluso como adulto. Yo no presto atención a cosas que no me interesan. Y hay muchas veces como docentes que también nos equivocamos mucho en eso. Y no está mal. Al final somos docentes, pero no podemos tener la respuesta a todo, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos que el alumno tiene que aprender esto, pero tal vez no es de su interés. Entonces, como docentes también tendría que tener esa versatilidad en decir, ok, esto es lo que se tiene que aprender, pero la forma en la que la estoy comunicando tal vez no sea la más adecuada para que tenga el aprendizaje o tenga la atención directa de mis alumnos, ¿no? Hablaba mucho de conocer el contexto y conocer de dónde viene el alumno, porque al final del día saber el contexto y de dónde viene me da muchísimas herramientas para saber cuáles son sus intereses. Entonces, de manera general, yo creo que tendríamos que apelar un poquito más a la parte analítica de nuestros alumnos. Muy bien. Pues siguen los comentarios, felicitaciones de varias partes de la República, comentarios acertados todos estos sobre pues la situación que se está viviendo, ¿no? Preguntando por algún test específico que le ayude al docente para evaluar la situación de sus alumnos, la situación emocional, o un test que ayude al propio alumno para fortalecer el aprendizaje, ya que bueno, se vuelve complicado hacer una evaluación del aprendizaje motriz en estos momentos de pandemia, que las evidencias se obtienen a través de una imagen, en el mejor de los casos un video, pero se vuelve complicado la evaluación. Entonces bien, la pregunta sería si hay algún test o alguna página, algún sitio web que se recomiende para obtener la mejor o la mayor información útil para los docentes. Bueno, yo tal vez vaya en contra de muchas cosas de lo que pasa en el sistema educativo en México, pero entiendo que al final del día tenemos una normativa que se tiene que respetar, pero también comprendo que hay muchas modificaciones que como docentes nos podemos permitir para llegar a una evaluación. Yo desde mi particular punto de vista, la evaluación no debería de existir, porque al final de cuentas la evaluación siempre es como poner un número para decirle al niño qué tan capaz eres o no capaz eres de hacer las cosas. Y desde el sentido de comprender que los procesos educativos son personales, no podemos establecer competencias estandarizadas para tanta diversificación que tenemos dentro de la parte de educación física, ¿no? Habrá niños que puedan ser muy buenos, no sé, por decir ejemplos muy burdos, un niño que sea muy bueno saltando. Y si mi evaluación se enfoca directamente a evaluar saltos, que estoy diciendo un ejemplo bastante tonto, pero como para ejemplificar, y si mi evaluación se
basa directamente a evaluar los saltos, pues evidentemente la persona que tenga esa habilidad va a tener un 10. Y el otro niño que no tenga esa habilidad va a tener un 5 quizás. Y eso no quiere decir que este niño que tuvo un 5 no tenga aprendizaje. Sí lo tuvo, pero lo tuvo en otros rubros que tal vez yo no estoy evaluando. Entonces, en realidad, la evaluación a mí se me hace como una parte bastante subjetiva. En tal sentido, la única evaluación que yo podría sugerir, que estoy en contra completamente de las evaluaciones, pero la única evaluación que yo podría sugerir en ese sentido es conocer muy bien el alumno y saber cuántos retos ha ido superando y cuánto ha ido avanzando desde sus propias habilidades, para yo decir como docente que sí ha habido un avance, pero no puedo establecer una evaluación estandarizada que vaya a medir a todos por igual, como apelando un poco a lo que dicen neurociencias o neuroeducación, que todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. Muchas gracias, maestra. Pues siguen preguntando por dónde obtener información. Si les podemos recordar tu sitio de Instagram y de Facebook para contactarte de manera directa, quizás sea mejor para saber exactamente qué información requieren o están buscando. Si les podemos recordar, maestra. Sí. Voy a compartir nuevamente para presentar. Entonces, eso, en Instagram, Citlali Torres, y en Facebook, NeuroEF, Neurociencias y Educación Física. Como consejo de esto también, porque yo entiendo que a veces hay como mucha inquietud del tema y a veces estamos tan acostumbrados por el mismo sistema educativo también a decirnos qué hacer, cómo hacerlo y cómo desarrollarlo y tener todo. La parte de conocer esta parte de neuroeducación y todos estos aportes neurocientíficos únicamente nos van a dar herramientas para facilitar el aprendizaje. Para facilitar el aprendizaje en el aula de nuestros alumnos y para facilitar también el aprendizaje y el desarrollo de mi propia práctica como docente, nada más. Hay lecturas muy fáciles. Espero que ahora que postee en unas horas este nuevo artículo que me publicaron, pues podamos hacer un poco de conciencia sobre lo que puede ayudarnos la neuroeducación a la educación física. Yo creo que también parte de lo que me apasionó de la neuroeducación y todos estos aportes neurocientíficos es que nos pone como docentes de educación física en un nivel más arriba. No quiere decir que la educación física no haya sido importante antes de la neuroeducación, pero sí quiero decir que desde los aportes neurocientíficos podemos resignificar más y ponernos más en contexto en el sentido educativo y decir, oye, si antes creías que mi asignatura no funcionaba, ahora tengo argumentos más válidos científicamente para que me digas la educación física es necesaria dentro del sistema educativo. Nada más. Sí, es, maestra, muchas gracias. Los comentarios siguen en el chat. Agradecemos a todos los docentes interesados en este tema. Como resumen, creo que cada cabeza es un mundo y cada niño es un mundo y cada quien tendrá su manera de aprender. La responsabilidad del docente de crear esos aprendizajes aprovechando las sensaciones, todo lo que le causemos al alumno, que sea de manera positiva para que se logre un aprendizaje eficaz. Maestra, agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos. Van a quedar algunos comentarios en el chat que serán compartidos mediante grabación de esta sesión. Agradecemos a los docentes por el interés que están mostrando, que sea el inicio de una larga investigación, de una larga recopilación de conocimientos que sean aplicados a nuestras clases y sesiones de educación física.
Vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Imelda Vázquez Ramírez para que le dirija un mensaje a nuestra conferencista del día de hoy. Muchas gracias, maestra Citlali, y cedemos el uso de la voz a la maestra Imelda Vázquez Ramírez. Pues bueno, fue un gusto, Citlali Torres Aguilar, el haber contado con tus conocimientos. La verdad, una ponencia muy interesante. Creo que a todos nos vimos reflejados en que la educación física es sumamente importante, no solamente para el desarrollo físico de los alumnos, sino también para el desarrollo emocional. Tocaste un punto muy importante, que el alumno aprende de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades. Y en ocasiones el docente pues quiere que todos aprendamos al mismo tono, y eso es científicamente imposible. Entonces, estuve viendo la ponencia, me pareció excelente. Tocaste puntos muy importantes que tenemos que considerar nosotros, educadores físicos, para promover el conocimiento y la adquisición de estos conocimientos de acuerdo a las habilidades de cada uno de nuestros docentes. Tenemos que conocerlos precisamente, y tenemos que ver las debilidades y las fortalezas de cada uno para poder emitir una evaluación, que aun y cuando no estemos a favor de esta evaluación, pues tenemos que emitir una evaluación numérica para que este alumno acredite la materia. Muchísimas gracias, Citlali, por esta ponencia, Neurociencias, repensando la educación física. Muchas gracias a todos los participantes. Estuvimos cerca de 900 participantes conectados, y vía Facebook alrededor de 70. Esto nos habla del interés que hemos mostrado en este ciclo de conferencias, y la verdad es muy grato contar con tu participación en esta cuarta fecha. A través de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Educación Física, pues te agradecemos que hayas tomado de tu tiempo, te hayas dado tu espacio para estar con los docentes de Educación Física de Coahuila y algunos otros estados en este 8 de diciembre, compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias, Citlali, y pues cedo el micrófono al profesor Jesús Humberto Riojas Serna para que nos haga favor de entregar el reconocimiento a nuestra ponente, la maestra Citlali Torres Aguilar. Antes que nada, muchas gracias, Citlali, por esta valiosa información, y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos en tu investigación doctoral. A continuación leo tu reconocimiento. La Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Servicios para el Fortalecimiento Educativo, a través de su Dirección de Educación Física, otorgan el presente reconocimiento a maestra Citlali Torres Aguilar por su sobresaliente participación en la conferencia Neurociencias, repensando la educación física, dentro del marco del primer ciclo de conferencias para el fortalecimiento de las competencias docentes. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, diciembre del 2020. Firman, profesor Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Coahuila. Profesora Zoila Aguirre Vázquez, directora general de Servicios para el Fortalecimiento Educativo. Y nuestra directora, profesora Imelda Vázquez Ramírez, directora de Educación Física de la Dirección General de Servicios para el Fortalecimiento Educativo. Enhorabuena, Citlali, muchas felicidades. Muchísimas gracias y felicidades, maestra Citlali. Si tienes algún último aporte para los docentes de Coahuila y de otros estados que estuvieron presenciando tu ponencia, te cedemos el uso de la voz, maestra Citlali. Muchas gracias. Nada, pues nada más agradecerles nuevamente la invitación. Espero que el nombre de la conferencia haya resonado. Eso de repensar la educación física creo que es necesario y se está haciendo desde estos foros. Felicitarlos por la organización y por todo. Y nada, nuevamente gracias y a disposición de lo que se pueda colaborar. Muchísimas gracias, maestra. Un aplauso virtual para ti y agradeciendo a los participantes, cerca de 900 en esta vía Zoom, más otros 70 en Facebook Live.
Recordarles que el registro de la asistencia del día de hoy es en el mismo link que hemos estado utilizando en las conferencias anteriores a partir de las 11:30 de la mañana. Podrán registrar su asistencia. Los docentes externos que nos acompañan de otros estados o de un nivel educativo distinto, se les enviará por correo electrónico el link para registrar su asistencia. A todos, muchas gracias. Les recordamos que cerramos el ciclo de conferencias este próximo jueves 10 de diciembre con nuestra quinta conferencia, a la cual están cordialmente invitados a las 10 de la mañana. Muchas gracias, buen día para todos y nos vemos el jueves.